Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con el elemento de diagramas de flujo y pseudocódigo, ya aplicado a un ejemplo en Paint. No olviden ver el video anterior donde definimos cuáles son las sentencias o instrucciones en pseudocódigo y en diagramas para que las puedan aplicar de forma más fácil en este ejercicio. Listo, entonces acá en la parte superior tenemos el enunciado. Digamos que lo primero que tenemos es que entender el problema. Entonces, bueno, para los que son nuevos en Paint, los dos líneas de división o slash me permiten escribir comentarios. Entonces les van a salir en color gris para que eso no se ejecuta en el código, sino simplemente es una guía de lo que nosotros estamos escribiendo. Entonces, en este caso, el problema es calcular la media de tres números pedidos por teclado. Entonces, acá algo importante cuando nosotros estamos iniciando en el ambiente de codificación, de pseudocódigo, de diagramas y demás, es que primero en cada problema debemos definir tres elementos. Uno son las entradas, el siguiente elemento son las salidas y el otro elemento son las condiciones o relaciones. Las condiciones es qué procedimientos o qué cálculos debo hacer para poder convertir las entradas en las salidas. Las entradas son valores que nosotros conocemos o que nos da el problema. ¿Listo? Entonces es importante. Y las salidas es el resultado final o lo que nos pide el enunciado de nuestro problema. Entonces vamos a definir primero eso para luego hacer el proceso de codificación de acuerdo a estos elementos. Entonces nos dicen calcular la media de tres números pedidos por teclado. Entonces de ahí nosotros podemos deducir que las entradas son tres números. Importante, los ingresan desde teclado. Entonces son datos que nos ingresan, no los tenemos en un principio, pero nos los van a ingresar el usuario desde teclado. ¿Listo? Recuerden que la función para ingresar desde teclado es la función leer. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos muy en cuenta. Las salidas, es calcular la media. Entonces la salida simplemente es un número que representa la media. ¿Listo? Y el procedimiento de las condiciones es qué tenemos que hacer para convertir estos tres números, que son cualquier número que nos ingresen, en un número que represente la media. Entonces tenemos que hacer simplemente calcular la media de tres números. Ahora bien, ¿cómo calculamos la media de tres números? De una vez lo podemos escribir acá para que cuando lleguemos a codificarlo sea mucho más sencillo. Entonces la media de tres números simplemente es número 1 más número 2 más número 3. Entonces ahí todo en paréntesis dividido en 3. Va a hacer por acá unos paréntesis cuadrados para distinguir. Entonces la operación que nosotros calculamos es que la media, entonces podemos acá colocar media, es igual a número 1 más número 2 más número 3 dividido en 3. Eso es porque el enunciado nos dice que siempre nos van a ingresar tres números. Listo. Acá importante, el algoritmo define con la palabra algoritmo y fin algoritmo dónde inicia y dónde finaliza. Si nosotros escribimos, digamos que esto como es comentario no tiene ningún problema, pero si nosotros escribimos cualquier sentencia acá antes del algoritmo, no la va a ejecutar y nos va a generar error porque no está definido el inicio del algoritmo. ¿Listo? Eso es un aspecto muy importante. El otro elemento, entonces, le podemos dar un nombre. Entonces, acá, por ejemplo, le podemos colocar media, porque es lo que vamos a hacer, o calc media para calcular media. El nombre que ustedes quieran no tiene ningún problema. Si no le colocan nombre, él igual de todas maneras va a ejecutar el programa. Listo, entonces, nosotros en la presentación anterior, en el video anterior, importante que ahí se fíen un poco, dimos cuatro estructuras: la de definir, la de asignar, la de leer y la de escribir. Entonces, siempre al inicio de los programas debemos utilizar la función definir para definir las variables que nosotros vamos a utilizar. Entonces, acá, por ejemplo, número 1, número 2, número 3, esas van a ser nuestras entradas. Necesitamos otra para almacenar la información, entonces va a ser la media, que es donde vamos a almacenar el resultado, y estas van a ser ¿de qué tipo? Entonces, importante, acá el comando common nos define cuál es el tipo que vamos a utilizar y directamente en pantalla nos muestra cuáles son los tipos. Entonces, tenemos acá cuatro tipos para poder seleccionar. En este caso, como es un número de cualquier forma, entonces va a ser
de tipo real. Si fueran de tipo entero, recuerden es cuando no tenemos decimales. Listo. Acá un elemento importante me está diciendo que media ya está definida, entonces vamos a colocar simplemente met. ¿Listo? Cuando sale ese mensajito es que el identificador ya lo están utilizando para alguna función específica dentro del programa. Entonces, ahí importante, simplemente le colocamos met o media 1, media 2, cualquier nombre que ya no sea de forma literal media. Listo. Después de hacer esto, lo que tenemos que hacer es asignarles valores a los que se los podemos asignar de forma directa o leer los valores desde teclado. Entonces, por ejemplo, en este caso nos dicen que los valores van a ser desde teclado. Entonces, N1, N2 y N3. Vamos a leer N1, leer N2 y leer N3. Acá algo importante, podríamos pasar todos en la misma fila, entonces N1, N2, N3, pero acá quiero que entiendan un elemento extra, y es que pues nosotros obviamente entendemos qué está haciendo el programa, pero un usuario nuevo usualmente no. Entonces, para poder mostrar información al usuario, lo que vamos a utilizar son el comando escribir, y cuando es mensajes de cadenas de caracteres, van entre comillas. Entonces acá le escribimos un mensaje, entonces al usuario ingrese el primer número. ¿Listo? También podríamos escribirle ingrese 3 números y entonces él va ingresando como tal todos los datos. O podemos separarlo, entonces ingrese el primer número, luego ingrese el segundo número y luego ingrese el tercer número. ¿Listo? Esta es la forma más organizada para que el usuario entienda qué tiene que hacer paso a paso. Porque muchas veces lo que sucede es que el usuario no entiende cómo es el entorno y cómo lo tiene que utilizar. Entonces la forma es a través de mensajes que le permitan a él entender qué es lo que nosotros estamos haciendo. Listo. En este punto, si se dan cuenta, voy a poner acá un mensaje. En este punto definimos las entradas. Entonces ya teniendo las entradas, lo siguiente es hacer los procedimientos o condiciones. Recuerden, cuando nos sale en gris es porque es un comentario, no se va a ejecutar en el código. Luego de esto, lo que vamos a hacer es calcular la media. Entonces, ¿cómo la calculamos? Simplemente decimos que met es igual a número 1. Entonces, acá es importante el paréntesis, número 1 más número 2 más número 3. Y todo esto dividido en 3. Recuerden el punto y coma para cerrar como tal la instrucción, que hasta ahí se va a ejecutar. Repito, en el video anterior que lo encuentran acá en esta partecita, pueden consultar toda esa información, cómo definimos cada uno de estos comandos. Listo, ya ahí calculamos la media, entonces en este caso la condición era simplemente eso. Entonces podemos pasar a las salidas. Las salidas, entonces en este caso va a ser un mensaje que le mostramos al usuario con el resultado de nuestro programa. Entonces escribir, pues acá el resultado del programa es la media de los 3 números es, y acá recuerden, le podemos pasar más de un literal o variable, entonces digamos que esto es un literal cuando simplemente es un mensaje, o una variable cuando es algo que nosotros tenemos almacenado. Importante, recuerden que las variables se entienden cuando no tienen doble comilla. Doble comilla simple va a ser una cadena de carácter, sin doble comilla va a ser una variable. Si nosotros no tuviéramos definida met, lo que me va a arrojar es un error cuando ejecute el programa. Listo. Y en este momento ya terminamos nuestro primer programa. Acá un elemento a tener en cuenta. El programa automáticamente me genera el diagrama de flujo. Para eso acá, en este botoncito que dice dibujar diagrama de flujo, automáticamente me lo genera. En este caso, el programa es un programa secuencial, entonces donde primero definimos las variables, entonces luego solicitamos que nos ingresen las entradas, entonces número 1, número 2, número 3. Luego de eso pasamos a las condiciones, entonces ahí calculamos la media, simplemente la suma de los números dividido en 3. Y por último son las salidas, entonces mostramos el resultado con un mensaje para que el usuario lo entienda. Importante, digamos que el diagrama yo lo uso más como guía de cuál es el paso a paso, o sea, ya para como tal evaluar mi código, más que para escribirlo de esta forma. Digamos que pseudocódigo es mucho más fácil escribir el código, pero sin embargo, digamos que en el programa acá en la parte derecha tiene un panel donde están todos los diagramas que se pueden utilizar, entonces digamos que hasta este momento utilizamos estos 4 primeros diagramas.
en próximos videos utilizaremos los siguientes que son de selección para poderlos ir asignando. Entonces nosotros acá lo colocamos, podemos colocar otro mensaje y él cuando le damos cerrar acá, si le damos sí, que es lo que lo almacena, él actualiza el código. Entonces en este caso no queremos actualizarlo, entonces le doy no y lo vamos a comenzar a ejecutar. Entonces para ejecutarlo tienen dos opciones. Utilizar este verdecito que ejecuta todo de plano o acá en el panel dice ejecución paso a paso. Si lo ejecutamos paso a paso, él va a ir mostrando qué va haciendo en cada una de las líneas. Listo, entonces llegó a leer el número 1, entonces ingresamos el 5. Luego ingresé el segundo número, entonces digamos que por ejemplo el 6. Entonces hasta ese momento va 11. Si nosotros le agregamos el 4, entonces la media sería 15 dividido 3, nos debería dar 5. Listo, la media de los tres números es 5, perfecto. Y con eso ya finalizamos y acá podemos ir validando qué está haciendo en cada uno de los pasos y cómo lo va ejecutando. Digamos que es interesante esta parte de la herramienta. Entonces, para que lo tengamos muy presente, digamos que es una forma intuitiva y sencilla de poder solucionar como tal diferentes problemas. Listo. Acá un elemento importante y es que todos estos ejercicios son de práctica, de aprender a definir de forma clara cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuáles son las condiciones y utilizando los 4 comandos iniciales poder estructurar un código de acuerdo a eso. Entonces, iremos haciendo varios ejercicios para que ustedes puedan ir practicando, ir viendo cómo lo desarrollamos y que cada vez se desenvuelvan mejor en estos temas. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su tiempo, espero que les haya gustado y no olviden ver el video anterior donde definíamos cada uno de estos comandos y los próximos videos donde iremos haciendo más ejemplos sobre este tema. ¿Listo? No olviden suscribirse, que estén muy bien. Hasta luego.